Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Desde que celebramos el último pleno en esta casa, en esta Cámara, 12 hombres machistas han asesinado a 12 mujeres en nuestro país. La contundencia con la que hoy van a sonar los 12 nombres de las mujeres asesinadas debería ser más que suficiente para hacernos reflexionar a todos. Conforme al acordado en la Junta de Portavoces, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de María del Carmen, 80 años, asesinada en Zaragoza; Soraya, 32 Así empezó ayer el Pleno del Senado y en esa lista, desgraciadamente, faltan nombres. La policía está investigando como un crimen machista la muerte de una mujer y de su pareja cuyos cuerpos aparecieron ayer en la línea de la Concepción, en Cádiz. De momento, 6 mujeres han sido asesinadas en España en el primer mes del año a manos de su pareja o su expareja. Uno de los agresores, recuerden, mató también a una niña de solo 8 años. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. En el caso de Cádiz, la hipótesis con la que está trabajando ahora mismo la policía es que el hombre asesinara a su mujer y después se quitara la vida. A mediodía está convocada una concentración de condena en el municipio. Radio Algeciras, Cándido Romaguera, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Los fallecidos son un hombre de nacionalidad italiana y una mujer de nacionalidad suiza de 65 y 64 años respectivamente. De la investigación se desprende que tras disparar a su pareja y comprobar que había fallecido, el hombre se habría quitado la vida con el mismo arma, un revólver. Fue un particular, según parece, la expareja sentimental de uno de los fallecidos, quien dio el aviso al 112. Según ha podido saber la cadena SER, el presunto autor de los hechos no tenía denuncias previas por malos tratos y la policía maneja la hipótesis de que el suceso se produjese en la madrugada del lunes al martes. El alcalde de la línea ha convocado a las 12 una concentración a las puertas del ayuntamiento. Esta mañana vamos a analizar cómo ha cambiado el nivel de tolerancia de la sociedad a determinados comportamientos machistas que hace años se dejaban pasar y que ahora se denuncian. Nos lo vamos a preguntar a raíz del acoso denunciado en la fiesta de los premios Feroz o de la agresión que se viralizó en TikTok cuando un chico le dio una bofetada a su novia en medio de una charla que ella compartía con otros chicos en esa red social. En un primer momento, la chica intentó exculpar a su novio. Cuando fueron luego a denunciar el acoso que estaban recibiendo en redes sociales, la policía lo detuvo a él por la agresión. A raíz de este caso nos hemos preguntado cómo actúa la policía ante una agresión de este tipo y qué pasa si la víctima dice que lo ha consentido. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en este caso los investigadores tenían serias dudas de que fuera una agresión pactada. En todo caso, ante cualquier agresión a una mujer, consentida o no, la UFAM, la Unidad de Atención a la Mujer de la Policía, toma las riendas de la investigación y aísla ese supuesto consentimiento porque la víctima puede haber alegado ese matiz coaccionada o amenazada por su agresor. ¿Qué cojones, tío? En este caso, esta joven de 23 años primero dijo que había sido abofeteada por su padre. Sin palabras, no es por vosotros, es que él ya estaba enfadado conmigo. Pero luego, en otro vídeo, reconoció que había sido su pareja. Que ahora habrá mucha gente que nos crea, otras que no, pero por lo menos hemos tenido el valor de decir la verdad. Los dos se presentaron en la Comisaría Provincial de Soria para denunciar que estaban siendo amenazados por banalizar la violencia de género, pero la policía, que había identificado ya al agresor, alertados por los propios usuarios de Twitter, optó por arrestar a su pareja de 31 años, No, todo fue un show. un hombre búlgaro sin antecedentes que se negó a declarar. Ahora será el juez el que decida si lo deja o no en libertad. Entre tanto, en el Senado. Le quiero preguntar directamente, señor presidente, ¿qué clase de feminismo justifica, según usted, haber rebajado las penas a centenares de agresores sexuales a sabiendas? Creo que no se puede discutir nuestro compromiso feminista ni en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres. Por tanto, los efectos indeseados se corrigen. Un gobierno puede equivocarse, es de humanos. Sin embargo, la ley del solo sí es sí no es el fruto de un error. Es el resultado de su insensibilidad y de su irrelevancia como presidente. Pero sobran los insultos y los improperios en un asunto tan delicado. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enzarzaban así en su primer cara a cara del año en medio de la polémica por la rectificación de la ley del solo sí es sí. Insiste Podemos en que el consentimiento debe seguir siendo el eje de la norma. Descartan que vaya a romperse el gobierno. Por el sí es sí atacó Feijóo y por la economía incidió Sánchez, que anunció la subida del SMI hasta los 1.080 euros mensuales tras acordarlo con los sindicatos. No con la COE, que se descuelga de este pacto. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Sánchez va a los consejos europeos y se encuentra con sus homólogos y le preguntan, admirando sus recetas, para saber
cómo la economía española es la última en recuperar el Producto Interior Bruto de la pandemia. Si el discurso fuese cierto, la Unión Europea sería la única clase en la que todos los alumnos copian al último. Es miércoles, es 1 de febrero. Y hoy empieza una de las citas políticas y diplomáticas de la semana, la cumbre España-Marruecos. Hay expectación, sobre todo porque la relación del gobierno español con el marroquí ha pasado por un momento complicado después del giro de España en su posición sobre la autonomía del Sáhara Occidental. Mañana será ese encuentro diplomático al más alto nivel, pero hoy tendremos una previa económica. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Esta tarde se reunirán empresarios y mañana estará sobre la mesa la cooperación antiterrorista, sobre todo después del último ataque en Algeciras, que es un punto importante en la negociación mañana, y la protección de las fronteras en Ceuta y Melilla. España llega a este encuentro con el gobierno volcado en poner fin a la crisis. ¿Qué se espera de Rabat, Sonia Moreno? Esta es la reunión de alto nivel hispano-marroquí más esperada. Se retrasó en 2 ocasiones desde 2020, hace casi 8 años que no se celebra, y mientras ha vivido la mayor crisis bilateral en 2 décadas. Esta cumbre servirá para ratificar una veintena de acuerdos en todos los sectores, desde el empresarial o el control migratorio hasta el educativo o el cultural. Hay asuntos pendientes y delicados que España espera cerrar también estos 2 días, entre ellos la apertura de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla. A pesar de que el ministro Álvarez aseguró que sería antes de la RAN, Marruecos necesita profundizar en la coordinación y más diálogo, según dijo un funcionario al periódico Express. Además, hay un proyecto de zona económica común con las ciudades autónomas que, según explican desde Marruecos a la SER, es una apuesta win-win, donde ambas partes ganan. La cooperación antiterrorista y la migratoria son otros temas principales a tratar en esta RAN número 12 desde que comenzaron a celebrarse en 1993. La postura sobre el Sáhara Occidental divide aquí a los socios de gobierno y también la ley del solo sí es sí. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que sigue teniendo discrepancias con el PSOE para reformar la ley y el debate, dice Podemos, no puede pasar por tocar el consentimiento. Los socialistas niegan que vayan a comprometer ese punto y ahí siguen negociando. Mariola Lourido. La ministra Irene Montero ha confirmado que Pedro Sánchez ordenó a Igualdad y a Justicia corregir los efectos no deseados de la ley. De momento siguen con las diferencias. Tenemos una discrepancia sobre el consentimiento, vamos a seguir trabajando para que haya acuerdo, pero como saben, pues el Ministerio de Igualdad no puede asumir una propuesta que vuelva al modelo anterior. Hay división entre las expertas sobre la propuesta del PSOE de endurecer las penas con violencia e intimidación. La catedrática de Derecho Penal, María Acale, cree que se carga el consentimiento. Por supuesto que lo destroza. Vuelve a poner en el centro del castigo de las agresiones sexuales no el atentado contra la libertad sexual, sino el atentado violento. Opinión contraria a Pino de la Nuez, presidenta de las juristas de Temis. Es positivo y que no deja de entenderse que el consentimiento siga siendo la pieza clave para juzgar los presuntos delitos sexuales. En todo caso, la reforma no frenará las rebajas. Y hoy también es un día clave para la reforma de la llamada Ley Mordaza. Después de más de un año negociando y sin llegar a un acuerdo definitivo, hoy se acaba el plazo para hacer la reforma que quieren los socios y todavía hay flecos sueltos. Según Esquerra y Bildu, los avances siguen siendo insuficientes. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy se tienen que despejar las dudas. Creo que es ya la hora de la verdad. O la ley queda enterrada definitivamente esta legislatura, o se siguen prolongando las negociaciones, o arranca ya la tramitación parlamentaria. En el PSOE presionan y dicen que no hay tiempo, que hay que empezar a tramitarla ya. Sostiene Pachi López que con lo acordado ya es suficiente. Todo aquello porque la Ley de Seguridad Ciudadana pasó a llamarse la Ley Mordaza desaparecería con el acuerdo que ya tenemos. También se conforman en el PNV. Creo que pasar una legislatura y no proceder a la modificación, lo que viene a demostrar es un auténtico empecinamiento en que o es 100% lo que esa parte quiere o no hay manera de avanzar. Lanza ese mensaje Aitor Esteban a Esquerra y a Bildu, que no están dispuestos, lo han dicho una y otra vez, a apoyar una reforma descafeinada. Los socios acusan al PSOE de no tocar los aspectos más lesivos. No hay acuerdo sobre los delitos de desobediencia, sobre la prohibición de las pelotas de goma o sobre las devoluciones en caliente. Una jueza ha ordenado al Partido Popular de Salamanca que celebre su congreso en menos de 45 días. Ese es el plazo que le da después de 2 años, retrasando ese congreso y posponiéndolo. La jueza, por tanto, le da la razón a los militantes del Partido Popular que demandaron al PP por vulnerar derechos fundamentales. Radio Salamanca, Jesús Martín, buenos días. Buenos días. Da la razón a los 13 militantes que demandaron al PP y lo hace con un auto contundente donde habla de motivos peregrinos en los abogados del Partido Popular para la no celebración de ese congreso. También critica los motivos que alegaron para justificar la ausencia de Alberto Núñez Feijóo para no asistir como testigo a la vista celebrada hace unos días. La resolución no es firme, puede ser
causa recurrida, aunque el abogado de los demandantes, Enrique Herrera, considera que no tendrá efectos suspensivos sobre la celebración de ese congreso. Lo que ocurre es que el recurso no tiene efectos suspensivos, con lo cual, aunque interpusieran recurso de apelación, igualmente la resolución se tiene que ejecutar. Desde la gestora del Partido Popular de Salamanca aseguran que su misión es preparar las elecciones municipales y también ahora convocar el Congreso, que se realizará, dicen textualmente, en un plazo razonable. Y en Italia hoy comparece ante el juez el escritor Roberto Saviano, acusado por llamar a la actual primera ministra y al vicepresidente del gobierno italiano bastardos. El escritor se refirió así a Giorgia Meloni y a Salvini hace un par de años en televisión, también en redes sociales, cuando estaba criticando la política migratoria que defendía en aquel entonces sobre todo Meloni. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Saviano calificó a Salvini de bufón por utilizar una excavadora para derribar campamentos de gente pobre y le llamó criminal por dejar morir inmigrantes en alta mar, en concreto por impedir un rescate en el que murió un recién nacido en brazos de su madre. Viene solo da dire bastardi a Meloni, a Salvini, bastardi. Solo puedo decirles bastardos, afirmó entonces en televisión. La querella llegó puntual. No lo ritengo un insulto, ma una feroce crítica política. No es un insulto, es una feroz crítica. Llamarles bastardos, explicó después el escritor. ¿Cómo es posible, di fronte a questo, dire, come diceva la Meloni, affondare le navi pirata? Erano ambulanze del mare. ¿Cómo podían decir que había que hundir las naves piratas de las ONGs, que eran las ambulancias del mar? ¿Cómo es posible continuar a mentir? O que siguieran mintiendo sistemáticamente sobre los inmigrantes, haciéndolos pasar por invasores o por terroristas. Invasori, terroristi. Horas antes de presentarse esta mañana ante el tribunal, Saviano ha declarado que se siente orgulloso de defenderse de la política populista del actual gobierno italiano. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Nos vamos hasta la Comunitat Valenciana. En Radio Valencia está Ana Talens, bon día. Bon día, Ángeles. Y en Galicia, Ricardo Rodríguez, bon día. Bon día, Ángeles. Vamos a buscar historias, noticias del ámbito local en vuestras comunidades. Ana, y voy a empezar contigo con esas cartas escritas a mano con mensajes positivos para toda la ciudad de Valencia. Sí, Ábreme y déjame es el mensaje escrito a mano, como dices, que llevan unos sobres que han aparecido en Valencia. Y uno de estos sobres está muy cerquita de la radio, en un árbol de la plaza del ayuntamiento. Allí se lo ha encontrado mi compañero Santi Botella, que como estupendo periodista que es, pues no se pudo resistir y lo abrió. Contenía una carta escrita a mano con una caligrafía de niño o de niña, dando muchos mensajes positivos y alentadores y recomendando una canción para alegrarte el día. Está firmado con unas siglas y el sobre no contenía más datos, solo que una cita de un usuario de Instagram, Las Aventuras de Quinto B. Y ahí es que descubrimos que se trata de un proyecto educativo y didáctico de la clase de Quinto B del Colegio Público Primer Marqués del Turia en Valencia. El objetivo es que tú abras el sobre, leas el mensaje, pero lo vuelvas a dejar para que otra persona lo pueda leer y animarse el día. Mensajes en positivo por las calles de Valencia. A ver, Sastre, si te encuentras alguno. Bueno, estando en Madrid será difícil. Lo dejaré yo, sí. Exacto. Richie, esto que vas a contar ahora es como se dice aquello de ir a por lana y salir trasquilado, ¿no? Sí, tal cual. No le vendría mal una carta de esas. Exacto. A este alumno de Vigo, de un módulo de FP de automoción, este estudiante suspendió una materia en 2008, sacó un 3 y decidió recurrir a la justicia porque esa nota le parecía arbitraria. Se quejaba además de que su tutor tomó represalias y que tuvo problemas para recuperar la asignatura, algo que consiguió gracias a un recurso en la inspección, y en su escrito de acusación el joven culpó al profesor de hacerle perder un curso y una beca y reclamaba, ojo a este dato, 100.000 euros, entre otros conceptos, por daños o sufrimiento psíquico. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia no ve acreditados esos supuestos perjuicios morales y sentencia que uno, siendo estudiante, pues pasa por momentos de mayor éxito y otros menos brillantes. Vamos, algo así como haber estudiado más. Y concluye que las condiciones para la recuperación fueron idóneas, así que le condena a pagar los gastos del juicio. Pedía 100.000 euros y tiene que pagar 1.500. Y se queda con la nota que tenía, además. En Elche, Ana, vamos a recuperar, entiendo que era una tradición, ¿no? Sí, es una tradición, a ver, relativamente reciente, porque es de 2009, tampoco es ancestral ni nada. Pero yo lo aviso con tiempo porque Elche recupera una de sus fiestas más curiosas después de 3 años de pandemia, el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Hueso de Dátil. Toma ya.
¿Qué me dices, Astre? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? O sea, el de aceituna lo teníamos ya asumido y asimilado. Había también de dátil y este lo desconocíamos. Vale. Pues sí, se va a celebrar el día 16 de abril. El primer vencedor, en 2009, como te digo, tuvo como ganador a un señor que lanzó el hueso a 11 metros y 40 centímetros. Datilazo. Y el récord absoluto... Momento. Dime. Con la boca, ¿eh? Claro, Sí, claro. claro. Con No, la boca. que quede claro, que no es, Hombre, es sí, con la mano, no es lanzar el hueso con la mano. No, Vale. con la boca. Te Un buen comes el datilazo. dátil y lanzas el hueso. Eso es. Vale. Creo yo. Y el récord absoluto lo tiene otro señor con 14 metros y 43 centímetros. Así que el día 16 de abril tienen ustedes una cita si quieren. Pueden ir enseñando en Elche, en Altavix, el lanzamiento. Pueden ir ensayando, cuidado donde ensayan también. Exacto, digo. también es verdad. Vale, le pueden llamar, pueden decir a un Teodoro García Gea si quiere Sí. participar. Es muchos metros, 14 metros, ¿eh? Con la Yo boca, creo que ¿eh? sí. Voy a ir ensayando. Venga. Chicos, gracias. De nada, un placer. Adiós. Nuestra recomendación cultural para empezar el día nos la trae Pepa Blanes, una serie nueva, una comedia de Harrison Ford que nos acerca a la vida de un psicólogo que ya no puede más con sus pacientes. ¿Se imaginan a un psicólogo cansado de sus pacientes, que decida de repente decir todo lo que piensa en realidad? No tienes hijos. Vete a vivir con tu hermana a Vancouver. Pero no... Déjale o dejo de ser tu psicólogo. Pues eso es lo que hace Jason Segel en Terapia sin filtro, nueva serie de Apple TV en la que aparece nada menos que Harrison Ford. ¿Qué has pensado? ¿Alguna vez os habéis enfadado con un paciente y os ha apetecido cogerle y sacudirle bien? No puedes hacerlo. Ya, lo sé. Yo les doy ánimos. A sus 80 años el actor vuelve a la televisión en esta comedia escrita por los mismos creadores que la serie Ted Lasso. Fatiga por compasión. Nos ha pasado a todos. De tanto preguntar, escuchar e intentar no juzgar y no poner caritas. Y ahora que estamos hablando tanto de salud mental, conviene no olvidar que aquellos que nos ayudan también pueden colapsar. Todos necesitamos a alguien, viene a decirnos esta serie, cómica y emotiva y con grandes interpretaciones. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.